Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados connacionales dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, la que tanto amo, siempre lo he dicho, por amor a ella estoy aquí día a día, mientras que las fuerzas del espíritu, del alma, de las físico, de todo esto que me permite pararme día a día desde la integridad y desde la verdad misma y la lealtad a Venezuela, pueda estar frente a ustedes, a miles de personas que han confiado en el carácter de la coherencia y la objetividad que aquí mantendré siempre como el interlocutor de aquellos que no tienen voz y que permitan que se les digan las cosas como deben ser. ¿A través de quién? De esta plataforma comunicacional de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que siempre te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia. De igual forma de Noticias MCN Venezuela Blog Pop y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Seno Player. Así pues, y a través de todos nuestros queridísimos aliados que siempre nos acompañan en todo este caminar, en toda la bolita del mundo, como diría un buen maravino. Me encuentro hoy ya en el jueves 16 de noviembre. Jueves 16 de noviembre de 2023, a 45 días de la finalización de este año, que ha tenido de todo un poco. Y quiero trasladarme en este programa del jueves de reflexión y de análisis político algunos temas que son fundamentales dentro del contexto de la geopolítica mundial y desde luego del carácter que representa Venezuela viva dentro también de ese contexto, porque Venezuela no está aislado del mundo, todo lo contrario, somos noticia permanente, quisiendo buscar lo mejor de que algún día seamos más bien los portadores de las mejores y buenas noticias una vez que alcancemos la libertad y la justicia de este país. Eso sería lo mejor que puede pasar, no solamente para los venezolanos que están dentro y fuera de la misma, sino también para todo el mundo como una vitrina de que sí es posible la transformación y el cambio político de un país para bien en todo momento que sucumbe al mal. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno y entro en materia inmediatamente. A niveles internacionales, el ejército israelí destruye la sede del gobierno de Hamas en la ciudad de Gaza. Ese conflicto tiene tendencia a seguir avanzando por largo trecho, por tiempo. Ya sabemos que para estas fechas de cierre de año, más bien se están apertrechando algún día, se están apertrechando cada día más, en la espera verdadera de que en algún momento salga allí la bandera blanca de paz. Ojalá que estos terroristas entiendan que tienen que ser erradicados totalmente del mundo, porque ellos representan el mal en todo caso. Y son los pueblos los que padecen todas estas crisis fuertes, producto de mentalidades enfermas, como son estos grupos terroristas de Hamas, Hezbollah, etcétera, o los guerrilleros colombianos, en fin, que sabemos que en el histórico lo que han generado son crisis, robos, criminalidades, etcétera, etcétera. Ojalá que podamos revertir eso. Pero hay un momento importante en la Argentina, me vengo a la Argentina en medio de su disputa electoral, muy pareja por cierto, ya está en la fase final. Es decir, Argentina va en la vía que dentro de 3 días, a partir de este momento, ya estará decidiendo el futuro si se mantiene del lado de la corrupción. Ahí decidirá el pueblo, que ojalá que sea sabio, de la corrupción, del daño, del socialismo, de la izquierda, o realmente pasaría a la derecha para la democracia, la libertad. Ojalá que sea más bien esto último, la democracia, la libertad, y poder romper ese yugo de la izquierda dañino que ha mantenido a la Argentina en vilo también con altos índices inflacionarios y bueno, y esa Argentina que en una época
Desde hace muchos años, por aquí estaba leyendo un libro de don Arturo Ulla Pietri, que la Argentina fue uno de los países más prominentes hace muchos años y lamentablemente todos estos cambios políticos lo han llevado a minimizarse un poco y no la Argentina y sobre todo en las últimas décadas donde el kinesismo y la izquierda corrupta lo que ha hecho es daño y el pueblo parecerá que no despierta definitivamente. Como la izquierda lo que hace es atraso y daño. Me voy también, en todo caso, en algo que pasó en Paraguay. Había un dirigente nuestro en Paraguay, el capitán Márquez, quien, del Movimiento de Salvación Nacional, que escribía a través de un chat lo que estaba pasando en Paraguay, que cómo es posible que otras organizaciones venezolanas, como el Interinato en su época, y ninguno pudo parar y frenar que se reactivaran nuevamente, se reanudaran las relaciones del chavismo y Paraguay en materia de diplomacia, diplomáticas y consulares. Pero ¿saben qué pasó con esto? Yo vengo desde hace mucho tiempo hablando de la diplomacia libertadora. E inclusive por eso apoyé y he apoyado algunas acciones del Parlamento Libertador, un grupo de venezolanos que se han reunido en torno a varios países para impulsar esta clase de líneas de diplomacia, de buscar la manera de buscar otra vía, una tercera vía que irrumpa a lo tradicional que se ha hecho, que ha fracasado en Venezuela. Pero parece que a veces uno no es escuchado o no es entendido. La verdadera labor que debemos cumplir en materia de diplomacia para la nueva vocería internacional no es esperar que se gane una elección y se saque el régimen. Había que construirla. Acuérdense que el interinato construyó una para sus propios intereses, pero duró muy poco, cuando habían 60 países que lo apoyaban, y lo que se convirtió fue un engendro de la corrupción también y la decepción nuevamente para Venezuela. Y no es que clavo pasado, eso está ahí fresco y que la justicia tiene que alcanzar a todos los miembros de ese interinato y el G4, que fue el que no dejó prosperar tampoco eso. Por eso es que yo he mantenido una posición muy seria y muy tajante y muy contundente. Nuestro movimiento de salvación nacional, donde esté el G4 no estamos nosotros. Eso tenemos claro. Y mucho menos donde esté el régimen, pues, en todo caso. Pero, ¿por qué? Porque son corresponsables de esta desgracia, corruptos, delincuentes, y al lado de esos cabecillas no puedes estar. Por favor, la gente honorable, seria, íntegra, y sobre todo el impulsar nuestros valores y principios, no podemos estar al lado de esos vagabundos. Pero, volviendo al tema de Paraguay, yo he insistido grandemente y por eso designé a alguien que coordinara, a un venezolano que coordinara Paraguay, porque en función de nosotros ir haciendo una red importante en ese país con venezolanos para demostrar al gobierno paraguayo que es un error lo que está haciendo en avalar al régimen dictatorial de Venezuela, incurso en delitos de lesa humanidad. Pero eso hay que hacer, aunque ellos lo saben, pero si no consiguen que haya gente internamente venezolano que capitalicen y puedan liderizar esa situación para poderla canalizar, ¿no? Y haya el vínculo, es lógico que ellos caigan en estos errores. Y eso está pasando en el mundo. No hay una vocería internacional clara, precisa, que pueda, lamentablemente, de parte de Venezuela, poder influir en algunas decisiones que toman países, producto de que no se consolidan, porque los intereses particulares, el protagonismo, etcétera, no los deja ver que primero tiene que ser Venezuela y los venezolanos. Cuando consolidemos eso, podemos tener un cambio en la América Latina completa y en el mundo también, y empezarán a restarle apoyo al régimen de Maduro. Ni siquiera lo mirarán. Miren lo que ha pasado cuando van representantes del régimen a la ONU, los dejan solos, no los acompañan, los dejan hablando solos, pues, en todo caso. Esa es la mejor demostración que hace falta una nueva diplomacia libertadora, una nueva diplomacia que vincule al venezolano del día a día, ¿no?, con un nuevo liderazgo para poder entonces transformar lo que aquí en Venezuela acontece. Ese es el mensaje, definitivamente. Luego entonces quiero hablar, vengo para acá, pero vengo a través de la Corte Penal Internacional.
no puedo dejarlo. Venezuela ante la Corte Penal Internacional está en la última fase de la primera etapa. Es un hecho histórico. Venezuela es el único país con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro Moro y su cadena de mando. Y uno de los actos conclusivos que en los próximos días estarán los jueces ya fijando posición, estuvo bien claro que Venezuela no pudo demostrar que ha podido investigar estos hechos. Al contrario, argumentan que son aislados. Ellos buscan distraer, son aislados, porque ellos no hay una legislación que comprometa la investigación de los derechos, de la violación de los derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad. En Venezuela no existe, y mucho menos la va a crear el régimen, porque sería cuchillo para su propio pescuezo. Y entonces por eso no tienen interés en investigar esto, los mismos hechos de lo que ellos mismos han perpetrado. De hecho, en los informes del régimen en ningún momento han presentado, porque no han investigado, porque no les conviene, a los perpetradores de los hechos. No les conviene. Y eso es lo que ha demostrado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, encabezada por el doctor Karim Khan, que esto no lo han hecho porque no hay la disposición y no lo habrá, porque ellos saben, de hecho, que han cometido esas barbaries, esos delitos de lesa humanidad. Yo siempre conservo acá a nuestros queridos indígenas, cómo los han desplazado, el tema del arco minero, las muertes allí, y paro de contar nuestros presos políticos, los asesinados en las protestas 2014, 2017, nuestros jóvenes, y cuántas cosas más han sucedido en desapariciones forzosas de militares, civiles, y ahí están, pero no lo pueden tapar ni ocultar. Y vean otro, por eso que de esa no se va a salvar el régimen en ningún momento, y es lo que realmente va a colocar el punto en la I, donde le dará el jaque mate al régimen definitivamente, la Corte Penal Internacional. Pero a nivel internacional también viene algo. Senadores le pidieron al secretario de Estado, a Blinken, que informe sobre las medidas que no han avanzado sobre el arresto de Maduro. Porque desde hace años decimos que tiene preso su cabeza, fue declarado terrorista, etc. Yo allí sé que Estados Unidos no se va a jugar esa carta todavía ante el que el gobierno de Biden está tan comprometido a nivel internacional, en su mala gestión inclusive, y no se va a jugar. Quien pudo haberlo hecho era Donald Trump, o lo podrá hacer en el 2024 si no se adelanta la Corte Penal Internacional, pero sabemos que Biden no va a jugarse esa carta en ningún momento. Está tratando de agotar el doble discurso diplomático que no lo termina de convencer en ningún momento a nadie. Porque inclusive, me voy ahora a un tema político nacional, miembros de la plataforma unitaria, un sector de la oposición venezolana, se reunieron con María Corina Machado, reunión de trabajo. A mí me preguntaron qué opinara sobre eso. Yo fijé posición hace 2 semanas y también dije en esa misma semana que iba a congelar este tema para esperar que muchos hechos se van a suscitar y que nos estarían dando la razón. Porque pudiera entenderse que hay algo de nosotros en contra de María Corina. No, al contrario, María Corina y yo coincidimos plenamente. Y Henry Alvear, y aunque genere malestar el no coincidir en todo caso con la gente de la plataforma unitaria y fundamentalmente con el G4, yo lo he dicho y lo ratifico, que con el G4 ni a misa, como dicen por ahí en el argot popular. Entonces, porque son corruptos y lo hemos señalado, y es un problema de integridad, de moral. Y decirme que sin ellos no se va a conseguir la libertad o no se va a cambiar, eso es mentira. Esto se cambia conformando y dándole peso específico al liderazgo de María Corina o de muchos de nosotros que estamos trabajando para poder organizar el tejido social, que es el que puede cambiar la historia en Venezuela. No los partidos estos que tanto daño han hecho. Más bien al contrario, alejan a muchos. Pero a cada quien que asuma su barranco. Yo voy a dejar que esto siga, no voy a profundizar mucho en esto. Sin embargo, sí comparto con María Corina algunas cosas que son importantísimas resaltarlas. Muy a pesar de que ella lo había dicho el día de ayer y hoy, de antier y ayer lo volvió a decir, que ella está a la espera de que Maduro cumpla
el pacto con Estados Unidos sobre las inhabilitaciones este último del mes de noviembre. Yo, María, soy escéptico en eso. No creo que eso se suceda. El régimen nunca ha respetado un acuerdo, un pacto, nunca. Y esto no va a ser la excepción. Esperemos el final de mes se estarán decidiendo el futuro electoral en esa materia ante el levantamiento o no de las inhabilitaciones. Pero lo que sí está claro, y esto reafirma, que la MU, como organización que aparece registrado en el CNI, Nuevo Tiempo y Convergencia, miembros de la plataforma unitaria, están dentro de las organizaciones opositoras, entre comillas, que se adherieron al tema del referéndum innecesario, porque aquí se acostumbra a la manipulación de las leyes y de la Constitución. Y entonces ya ahora la de Ramos Ayú, está PJ con Capriles, ahora la MU, está el Nuevo Tiempo, está Convergencia, y así se van sumando, más los 4 gobernadores, en fin, se van sumando a apoyar el referéndum, que son miembros de la plataforma unitaria, y era del famoso callejón sin salida que yo había dicho recientemente, que le estaban montando a María Corina. Pero vuelvo a repetir, esperemos que avancen los días y estaremos teniendo la razón. No es porque estoy haciendo el papel del abogado del diablo, no. Lo que tratamos es de hacer abrir los ojos, que el liderazgo nuevo y la confianza y la esperanza no se puede dejar cerrar entre 4 paredes por quienes han sido corresponsables de esta desgracia que hoy vivimos en el país. A eso es que me refiero. Lamentablemente a los opinadores de oficio y sin oficio no les gusta, y mucho menos a aquellos que defiendan, que tienen la tesis que con mi corrupto no te metas. Y quiero cerrar con una reflexión en el día de hoy, como siempre lo hago. Y este no es mío, esto fue del doctor Arturo Jula Prieto, pero quiero leerlo porque me llamó mucho la atención, sobre todo el tema de la violación constante de la Constitución. Hay una curiosa tradición tan reveladora que nunca ha sido rota, aún bajo los regímenes de fuerza, muy abusivos y negadores de los derechos humanos. Las constituciones han permanecido incólumes, respetadas pero no acatadas, mantenidas, ineficaces pero vigentes, casi como una forma de culto semirreligioso. Esta antomía entre texto constitucional y la vida política y social real es una de las manifestaciones más claras de las peculiaridades y contradicciones que han caracterizado la vida política de la América Latina. Es como si nadie se atreviera a renunciar a los principios más altos y mucho menos a reemplazarlos por otros distintos o opuestos, pero al mismo tiempo tampoco nadie pretende o cree que puedan ser aplicados efectivamente y celosamente en la vida real. Definitivamente había que decir que la más antigua constitución latinoamericana, que fue la del Congreso venezolano de 1811, era una especie de antología de los más altos principios de filosofía política proclamados en la Revolución Francesa y en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Yo diría que después de esa constitución de 1811 y que ha sido el valor, esa acta inclusive firmada del acta de la República, del acta de la Independencia, si lo hubiésemos mantenido y lo hubiésemos respetado, nuestras 26 constituciones no hubiesen sido necesarias. Hubiese bastado una sola, como la que por lo menos se prefiere en Estados Unidos, y con ella misma hubiésemos mantenido el nivel moral íntegro y el piso jurídico de la legalidad y el imperio de la ley en Venezuela, y muchos de estos fenómenos políticos que han pasado por los gobiernos que hasta el sol de hoy no hubiesen llegado nunca, sino gente con principios, como valores, como don Arturo Prieto y entre otros grandes hombres, y quizás la Venezuela de hoy fuera otra. No quiere decir que no podemos construir esa nueva Venezuela de lo posible, pero con los mismos politiqueros que hoy están en un partido, mañana van para otro, después constituyen otro, con esos saltimbanques no llegamos a ninguna parte. Necesitamos gente íntegra y clara, que mantenga una firme posición como lo hemos hecho nosotros en estos 2 casos,
al lado de esa esperanza, de ese nuevo liderazgo, pero no de la mala compañía que a veces se buscan sus propios, lamentablemente, sus propios derrotes, su acabose final es producto por las malas compañías a las que buscan, porque no han sabido hacer nada nuevo. Y es a esto que refería este mensaje final. Recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Sigamos soñando y pensando que sí vamos a tener libertad en nuestro país y que ese mover de un momento dado ha de llegar desde luego y cambiar la historia para bien de nuestra amada Venezuela y en el bien de esta y de las nuevas generaciones. Hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra?